Así que en esta tercera y última mesa de debate voy a dar la bienvenida a los ponentes. Se llama One Health, comunicar, informar y educar para llegar a la sociedad. Les pido ya que vengan aquí al estrado conmigo, a mis sillas súper cómodas, a Emilio de Benito, periodista que fue responsable de la sección de Sanidad y Salud del País durante más de 20 años. A Débora García, química, investigadora y divulgadora científica. Teresa Guerrero, responsable de la sección de Ciencia del diario El Mundo. Y Luis Quevedo, divulgador científico y director de proyectos estratégicos en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Un aplauso. Bueno, os he puesto por las nubes, he dicho que vais a ser casi la más entretenida, que sois colegas de profesión, no os quiero meter presión, pero está a la altura, ¿eh? Está a la altura. Bueno, Emilio, lo primero, para entender el proceso que a veces a los periodistas nos cuesta transmitir de cómo se procesan las informaciones, quién decide qué sale o no publicado, la primera pregunta es si existen perfiles profesionales tanto de sanitarios como de periodistas especializados en One Health. Venga, empezamos con la primera. ¿Existen o no? Yo creo que tanto como en One Health, no. No. Hay especialistas en salud, hay especialistas en medio ambiente, hay especialistas en sanidad animal, sobre todo en medios sectoriales especializados, pero en general los medios no tienen todavía un especialista en One Health como tal. ¿Y tú crees que esto es necesario? Por lo menos lo que decíamos respecto al sector formativo, a la universidad, etcétera, formación específica en este concepto. Yo creo que la formación de verdad que tiene que tener el periodista es la formación en periodista. Quiero decir, por desgracia, además, lo otro sería muy poco realista, porque la inmensa mayoría de nosotros hemos cambiado de sitios y cambiamos de temas de información y de áreas, porque eso depende de las necesidades de las redacciones. Pero mi experiencia es que el buen periodista acaba funcionando bien en el nivel que sea. Hombre, si sabes de salud, Débora que es química, yo soy bioquímico, pues te ayuda al principio, pero ayuda al principio. Hay grandísimos periodistas científicos que tienen una compañía que estudia políticas. O sea, yo creo que lo que hay que ser es especialista en periodismo, saber preguntar y no callarte nunca cuando no lo entiendes. La información que hemos visto de alguna forma puesta en las, luego os haré una pregunta más específica, pero en las portadas, que ha subido la importancia de sobre científica, información sanitaria, etcétera. Esto ha sido fundamentalmente cuando la población ha notado o ha sabido que era un problema suyo. Hasta entonces no, o ya había una evolución de que estos eran los temas hacia los que iba el mundo. La información sanitaria siempre ha estado ahí y siempre ha sido importante. Lo que pasa es que cada uno valora la información sanitaria en la medida que le afecta. Es decir, tú pasas de todo lo que se publica de cáncer de mama hasta que alguien en tu familia tiene cáncer de mama. Entonces, de repente, te das cuenta de que o hay un vacío informativo o de que hay información valiosa. Eso nos pasa a todos, eso ha pasado siempre. Lo que pasa es que de repente llegó una pandemia como la COVID que afectaba a todo el mundo. Entonces, todo el mundo tuvo que interesarse. Pero hasta entonces siempre ha habido, y ha habido una información sectorial en medios especializados, secciones específicas en medios generalistas, potentísimas siempre. Pero es que es verdad, o sea, si yo no tengo un hijo con un síndrome raro, no me intereso por los síndromes raros. Y eso, en el caso de la COVID, como nos afectaba a todos, pues todos hemos acabado ahí. Y hemos visto como algunas secciones que de alguna forma a veces en las direcciones de los periódicos eran secundarias, de repente, ¿no? Claro, pero porque había esa necesidad, ¿no? Y la demanda social. Luego llegó el volcán de La Palma y hubo un chiste, me parece que fue en El Mundo, me parece que fue una viñeta del Mundo, que decía, ha llegado el volcán de La Palma, olvídense de los epidemiólogos y búsquenme vulcanólogos. Pues es que los periódicos funcionan así. Y en las teles veíamos a uno que era vulcanólogo, epidemiólogo, a veces, ¿no? Claro. Pasamos de entrevistar todo el rato a Manuel Franco, que lo acabáis de tener aquí, a empezar a hablar con Carmen, la vulcanóloga de La Palma, pues claro. Vale, perfecto. Débora, a ver, ¿cuáles son las historias que están conectando ahora mismo con la audiencia, con la sociedad? Es verdad también que los medios no estamos pasando por nuestras mejores cuotas de credibilidad, también por toda esa desinformación que está corriendo casi más rápido, porque la desinformación corre más rápido que la buena información. ¿Cómo podemos hacer ver que estas historias globales o interconectadas son importantes? Son dos preguntas distintas. Primero, el tipo de historias y luego la otra. Las historias que se conectan entre sí funcionan. Funcionan porque cuando vemos que nos afectan a todos, un poco en la línea de lo que decía ahora Emilio, ¿no? Porque
Si tú te vas a cuáles son las preocupaciones que tiene la gente hoy en día, pues la primera es la economía y el trabajo, siguiendo la salud, y después ya en los últimos lugares está el medio ambiente. ¿Por qué? Porque creen que no les afecta, hasta que te afecta. Que te afecta a tu salud, o que te afecta al bolsillo, o te afecta de alguna manera. Te pongo un ejemplo reciente, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Galicia estamos lidiando con esta nueva norma que va a un veto, ¿no?, a la pesca en algunas zonas del Atlántico de mar de fondo. Claro, es una decisión que tiene un cariz medioambiental, y parece que no nos hemos preocupado por ella hasta que de repente ves que hay barcos que no pueden salir a faenar. Y que haya barcos que no pueden salir a faenar, eso tiene implicaciones a nivel de trabajo, de mucha gente que vive de eso, a nivel de cultura, hay una cultura marítima importante en Galicia y de tradición pesquera, y eso también influye luego en que no vas a poder pagarte el pescado en Madrid, o el pescado no va a llegar a Madrid. Entonces, hasta que no ocurre eso, a lo mejor no empiezas a interesarte, porque al final eso es un problema que afecta a todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando de salud animal, estamos hablando de medio ambiente. Entonces, cuando tú metes todo eso en una coctelera, a la gente le interesa porque sabe que le influye. Entonces, con esto cómo trasladarlo luego a la divulgación, cómo mezclamos, cómo todas las formas de conocimiento están conectadas. Primero, hay que saber dónde consume la gente información. Si nos vamos a las cifras que, por ejemplo, publica la FECIT sobre dónde consume la mayor parte de la población ciencia, es en la televisión, más del 70%, ¿no? Es el primer medio de comunicación. ¿Qué encontramos en la televisión? Encontramos ciencia de calidad, que se divulgue de calidad. Claro, yo trabajo en uno de los mejores programas, que es Órbita Laica, tengo que decirlo. Y además, Órbita Laica, para quien no lo sepa, es un show científico de divulgación de televisión española. Y abordamos en cada... Telepública, en la 2. En la 2, y eso por la noche, todos los martes. y Cuñita. A lo que voy. Cada programa va sobre un tema, pero lo abordamos expertos en diferentes materias. Es decir, si un programa va sobre el calentamiento global, yo en mi sección de química pues hablo, pues yo qué sé, hago una demostración de cómo el CO2 capta la radiación térmica. El físico hace otra sección, el meteorólogo otra, la experta en alimentación otra. Es decir, abordamos el mismo problema desde diferentes puntos de vista. Y al final, alguno de ellos al espectador le va a interesar. Y lo último sobre el tema de la credibilidad. Hace poco publicó un estudio el CSIC sobre a qué le dábamos más o menos credibilidad. En el primer puesto estaban las instituciones, entre ellas el CSIC, las autoridades sanitarias, centros de investigación. Más credibilidad sobre informaciones de ciencia. Informaciones de ciencia. ¿A qué le da credibilidad el público? Centros de investigación, investigadores. ¿De qué se fía más? Se fían más. Al mismo nivel estaban las organizaciones ecologistas, al mismo nivel que los centros de investigación. Que esto ya nos hace preguntarnos, porque no todas las organizaciones ecologistas van muy en línea con el consenso científico. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas. Más abajo están los medios de comunicación, y abajo de todo, en fiabilidad, están las empresas. En parte porque tienes hay ese sesgo, ¿no?, o esa parte interesada, y en parte también porque creo que tenemos hay mucha y muy buena divulgación, pero también hay mala divulgación. Y hay mucha divulgación que es destructiva y perversa. Hay mucha divulgación que constantemente está señalando a la industria, señalando a la industria farmacéutica, a la industria alimentaria, a la industria de todo tipo, señalando los defectos. Creo que se puede hacer más divulgación en positivo. Cuesta más, a lo mejor, llegar a más gente o destacar haciendo divulgación en positivo. Y esa divulgación en negativo también está haciendo que baje la credibilidad en la ciencia, en la investigación que se hace tanto en el sector público como en el sector privado. Que eso ya venía de antes, de la desinformación, las fake news y tal. Dices información un poco, digamos, condicionada o enfocada en un determinado elemento más destructivo o crítico por ser crítico. Sí, crítico por ser crítico, que cuando hay algo que se hace mal se puede señalar que se hace mal, pero sí que hay que ser críticos con esto, cierta divulgación que se fundamenta casi en exclusiva en señalar los defectos y jamás en potenciar las virtudes. Y se hacen cosas maravillosas en ciencia, maravillosas.
Y creo que es el momento de estar orgullosos de las cosas que hacemos en ciencia, que se hacen aquí, que se hacen desde todos los sectores. Y para hablar de un sector hay que conocerlo. Para hablar del sector farmacéutico hay que conocerlo, para hablar del sector alimentario hay que conocerlo. Y cuanto más dentro estemos, mejor. O sea que en realidad hay que cambiar un poco ese punto de vista, a qué le damos o no credibilidad, y hay que escuchar a los que saben. Perfecto, Teresa. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿quién decide la información que sacáis, el orden, la importancia? Al final, esas informaciones de dónde salen, siempre están todas dirigidas, siempre no sé qué. Bueno, un poco el misterio de nuestra profesión. Dentro de una redacción, tú desde el diario El Mundo, o sea, ¿cuál es el proceso por el que una noticia, digamos, One Health o con un enfoque global que podría ser un poco distinta, sale publicada? ¿En qué secciones? ¿Cómo se produce ese camino? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Pues en el periódico El Mundo, a diferencia de otros medios, la sección de ciencia y de salud están separadas, o sea, son profesionales distintos que trabajamos de forma coordinada, y las noticias que llamamos One Health pues son... entran dentro de esas noticias que llamamos fronterizas, que pueden caer en una sección u otra, dependiendo un poco de algunos matices, ¿no? Pueden ir muy bien en ciencia, en salud, en medio ambiente, pero también a veces en economía o en España, ¿no? Como hemos visto también este verano. Entonces, cuando hay una noticia, pues las personas que llevamos las secciones, pues nos ponemos en contacto, vemos en qué sección puede cuadrar mejor, y idealmente trabajamos juntos, como por ejemplo pues pasó con el reportaje sobre los bisones que hice con mi compañera Cristina García Lucio, que es por eso por lo que estoy aquí hoy. Y un reportaje así pues es estupendo porque nos permite combinar fuentes, que cada una pues habla con ciertos especialistas. Y también es importante para este tipo de noticias, yo creo, contar con la sección de infografía, que creo que ayuda mucho a contar estas historias, no solamente a contarlas, sino porque también ellos nos dan la perspectiva a nuestros compañeros pues de cómo contarlo mejor. Porque también, como decía José Ramón, a veces los datos abruman y pues hablar con los compañeros de fotografía o de infografía para contar mejor la historia, pues siempre es un plus. No siempre tenemos tiempo, porque muchas noticias pues las sacamos de manera inmediata en la web. Y como digo, otras pues tenemos posibilidad de hacer reportajes para unos días después y quizás venderlo un domingo con más espacio. Luego, la posición que ocupan pues dependen de los jefes, ¿no? Que son los que nos dan espacio en el diario, menos de lo que solemos querer, porque competimos con todas las secciones. Y en la web pues siempre intentamos también estar posicionados en la portada pues lo más arriba posible para que la gente pues tenga más posibilidad de leer esas noticias. ¿Y cómo has vivido tú este proceso que hablábamos con Emilio de, bueno, no sé si los de salud o los de ciencia eran un poco ahí los que estaban al lado, ¿no? Está nacional, está economía, está... Y de repente, oye, espera, venir, que tenemos que esto es algo gordo, que la gente nos está demandando información, que tenemos que hablar de vacunas, que tenemos que hablar de avances. Este proceso, ¿cómo lo has vivido tú, esta evolución? En el caso de la pandemia, todo el periódico fue un monográfico del coronavirus. Cada sección, desde opinión a deportes, se dedicaba a escribir sobre el coronavirus, cada uno más o menos desde su sección, pero bueno, es que era lo más importante. Y luego ya cuando poco a poco pues las cosas también ya fueron transcurriendo las semanas, pues sobre todo la información de salud la hicimos también las dos personas que estamos en ciencia, pues de un día para otro pues fuimos a cubrir obviamente las ruedas de prensa también de Fernando Simón, del ministro Illa, a hacer los reportajes, y entonces bueno, pues fue como para todos los compañeros también un aprendizaje muy grande. Y yo creo que también una cosa destacada, no sé si Luis y Emilio sobre todo, os parecía que durante muchos años había un cierto miedo a la información de salud en las redacciones, o bueno, estos son temas que muy especializados, que los haga el de ciencia, el de salud, o cuando había una entrevista. Miedo a afrontarlos por un periodista no especializado. Sí, era como, bueno, y lo bueno de la pandemia también ha sido que muchos compañeros que a lo mejor habitualmente no hacían temas de salud o ciencia, pues evidentemente lo han cubierto, y es que es lo que decía Emilio, que es que una noticia, pues yo desde mi punto de vista, se cuenta siempre igual. O sea, el camino para intentar hacerlo bien es el mismo: hablar con la gente que sabe, buscar fuentes fiables, pues currárselo e intentar transmitirlo al lector de la manera más comprensible, con rigor, ¿no? Y eso, pues evidentemente, pues muchos compañeros que nunca se habían acercado a la información de ciencia, pues lo han hecho muy bien.
Y también estamos viendo también a otros científicos que, bueno, pues como hemos visto también hoy, que directamente se dirigen a la gente y que dan información muy valiosa. Emilio, tú has vivido un poco ese miedo. Que lo haga Emilio, que esto es un lío. Tú has vivido Sí, ese eso te proceso. pasa, pero yo creo que tenemos una percepción los periodistas sanitarios, los que estamos metidos en este sector, un poco como que nos quitamos valor, porque en el fondo yo empecé con las vacas locas, luego hubo el follón de las listas de espera, luego la ola de calor que he mencionado antes del 2000, luego tuvimos la gripe A, el H5N1 que ha vuelto, o sea, siempre ha habido una crisis, el ébola fuera, el ébola aquí. Siempre había algo que os hacía VIH ya estaba, necesarios. O sea, siempre hay algo que te hace estar ahí. Es verdad que, como normalmente los periódicos tenemos esa idea, y los periodistas tienen esa idea, que los periodistas suelen ser de letras, los jefes que suelen venir de ese sector le tienen mucho reparo a estas informaciones y no se quieren meter en fregados, porque prefieren casi no dar una noticia que luego tener que sacar una fe de errores. Entonces es verdad que cuando se fían de alguien, pues te las acabas comiendo todas, porque se fían de ti. Pero ha pasado una cosa, que de repente en los periódicos, en todos los medios, hemos descubierto un montón de compañeros que hasta entonces escribían de urbanismo, de moda, de cine, de los entresijos de Ciudadanos, que han sido unos periodistas sanitarios estupendos, que lo han hecho muy bien. A lo mejor les tenías que dar 3 teléfonos, pero eso, la agenda es la base de nuestro trabajo, ¿no? Lo que decías al principio, buenos periodistas y siguiendo la praxis informativa y la profesión periodística. Mi experiencia es que el que es bueno tarda 2 días en ser bueno en el campo en el que lo pongas. Y los hay muy malos que llevamos 20 años haciendo lo mismo y seguimos ahí y no nos cambian porque ya están acostumbrados a que seamos malos en un solo campo, ¿no? Que va, si no, no estarías aquí, hombre. Emilio, por favor. Oye, Luis, ¿dónde crees que está la complejidad de explicar, tú que eres divulgador, que haces también televisión, programas de radio, puedes meter la cuña también, o si estás en algún programa, igual que ha dicho Débora, Bueno, no pasa nada, estamos entre amigos. En Telemadrid contigo, en La Sexta con Débora, en El Mundo estuve un tiempo de corresponsal, solo me falta Emilio. Conmigo pero no hemos coincidimos en colaborado. paneles de vez en cuando. Sí, en paneles coincidimos, sí. ¿Dónde está la complejidad de explicar un concepto un poco más avanzado como puede ser One Health y cómo podríamos acercarlo a través del periodismo, de la divulgación, de estos formatos? A mí se me ocurren 2 cosas. Una, apelando a la complejidad y sin ánimo de llevarla contra aquí al compañero, es cierto que un buen periodista es un buen periodista y sabe hacer bien su trabajo, pero, por ejemplo, durante los primeros episodios de la pandemia vivimos un episodio, válgame la redundancia, yo no debo ser de los buenos, en el que vimos que la falta de pericia y la falta de conocimiento científico sí fue un hándicap para muchísimos buenos periodistas, porque no sabían filtrar las fuentes. Yo recuerdo las primeras semanas en las que, como la historia estaba en las urgencias de los hospitales, la gente iba a hablar con médicos que no necesariamente sabían nada de virología, ni de zoonosis, ni de One Health. Necesariamente, ¿eh? Hay notables excepciones, pero en general no. De hecho, las primeras semanas hubo mucho ruido informativo porque se preguntaba a personas que con muy buena fe y a veces ganas de chupar cámara contestaban de cosas que no necesariamente sabían. Ahí sí que creo que hay un argumento para hacer, no sé si todo el mundo tiene que estar especializado, pero es cierto que tener pericia dentro de una redacción, tener una persona que decir, oye, este paper, esta idea, esto, ¿no? Recordemos el tema de los virus evolucionan para ser cada vez menos graves. No hay ningún trabajo científico serio que valide eso y se ha repetido hasta la saciedad en muchísimos medios. De hecho, seguro que hoy se seguirá haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa. Ese es un reto obvio y es de nuevo de pericia. Es de haber alimentado secciones, medios de comunicación con músculo que podían tener gente especializada y que, por tanto, teníais ese conocimiento. Fantástico, no todo el mundo podía. Por cierto, cuña. Para quien no pueda, por ejemplo, nosotros en FECIT queremos hacer una cuña para facilitar eso, y es que tenemos un Science Media Center que provee información y fuentes vetadas para profesionales de la información, y en ese sentido, pues si tú no tienes la especialización, puedes echar mano de eso. Esta es una parte. Y la otra, yo estoy polemizando. Quiero dar una opinión complementaria a la de Débora. Los programas especializados son fantásticos y está muy bien la sección de ciencia para quien le gusta la ciencia y salud para quien le gusta salud, pero realmente si queremos llegar a una audiencia general o tener una función de servicio público
más grande, más amplia, que no excluya a parte de la sociedad, me parece importante hablarle a esa sociedad y, por tanto, no a los fans, no a los preconvencidos de estas informaciones. Y para eso, a mí no me han enseñado mejor herramienta que la narración, que narrar, que contar las cosas. O sea, educar, informar, seguro, pero también narrar. Al final nos hemos dado cuenta que cuando tienes una historia que contar, bien hecha, bien documentada con sus datos, esto llega. Y yo creo que One Health es tan abstracto, que o empezamos a encontrar las historias que se pueden contar o es muy complicado, ¿no? Los millones de muertos por resistencia a antibióticos, muy abstractos. El cambio climático, abstracto. Necesitamos aterrizarlo en narrativas concretas, que no sé cómo se hace, ¿eh? A veces es no ficción y a veces es ficción, pero por ahí hay algo que creo que todavía podemos explotar mucho más. Emilio, entra, que tienes ganas de morder. Por despolemizar. Por supuesto, yo creo en la especialización. Yo no llevaría 20 años en la Asociación de Informadores Sanitarios si no creyera que especializarse es un valor. Pero no me parece el peor hándicap. No. Por Dios, está muy bien cuando en una redacción está Teresa, pues ya sabes que como lo va a editar después... Te preguntas. Y como lo va a editar después, pues el becario que has mandado a la desesperada a la puerta del hospital a ver qué pasa, lo va a editar y lo va a centrar y lo va a corregir. Eso, por supuesto. ¿No? Eso es lo que... Sí. Eso me parece que es la idea, ¿no? Pero que no hace falta ser médico para hacer periodismo sanitario, es lo que yo quería decir, ¿no? En absoluto. Y luego yo creo que con el One Health es que es una idea muy compleja, pero a mí me parece un poco la vez de perogrullo. Es decir, tú no puedes estar bien... todos los que tenemos una mascota, yo hace poco me llegó un perro a casa y lo primero que hice fue cogerme una conjuntivitis. Hasta que empecé a quitar el perro, me empezaba a chupar los ojos. Es que, ¿sabes? O sea, que parecen cosas como elementales, ¿no? Y todos los que hemos vivido, hemos estado en el campo y sabemos cómo se trataba a los animales, ¿no? Claro, pero esto es el 1-1. Ahora es, ¿y cómo esto deriva en que tú o tu círculo social más cercano use de una manera más responsable los antibióticos? Sí. O sea, son esas conexiones laterales las que me preocupan al final. Estamos de acuerdo, porque el concepto a mí no me parece muy complejo, el concepto de One Health. Es decir, no puedes aislar la salud de una persona de la salud de la otra persona que vive en su casa, de la salud del animal que vive en su casa, de la ciudad donde vive, del clima en donde se está moviendo. No la puedes aislar. A mí ese criterio, probablemente más que especializar a los periodistas o a los profesionales en esto, lo que hay que hacer es que lo vean, que lo pongan en la agenda, ¿no? Porque los conceptos ya están. Sí. Me parece a mí, pero yo no soy un súper experto. Bueno, una de las conclusiones de hoy yo creo que ya está, ¿no? Es que, o sea, el concepto ya está, lo que pasa es que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, igual que pasa con los sucesos, pasa mucho en los temas sanitarios. En la enfermedad mental. Bueno, pues tienes que hacer que tu compañero que hace sucesos tenga ciertas nociones y entienda que uno no mata a su madre porque está loco, sino que a lo mejor es que está en un brote, en un momento maltratado. Ese tipo de matices son los que hay que transmitir, pero la idea general ya está, ¿no? Pasaba con la violencia de género. Ya ningún periodista sensato habla de la mató por celos. No encuentra que los celos sean una justificación. Pero eso salió de las secciones de sociedad y lo hemos conseguido transmitir al resto de la sección. Yo me especialicé en temas LGTB, bueno, obvio, por muchos motivos que todos sabéis. Pues cada vez que hay un tema con una persona trans, me venían a preguntar, pero entonces, ¿en masculino o en femenino? Bueno, ¿cómo enfocamos esto? Consigues trasladarlo, pero ya está la inquietud. Lo que hay que sembrar es la inquietud. Y luego el tratamiento saldrá fácil. Vale, ¿y qué hacemos una vez que hemos seguido los procesos? El profesional tiene cierta formación, contrastamos las fuentes, sacamos la noticia, ahí afuera, nada más y nada menos, a competir. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los climaescépticos? ¿Qué hacemos cómo vamos a hacer algo desde el punto de vista de la información y la buena praxis contra esa gente? Es que tú no haces algo... para esa gente. No haces algo para esa gente. Yo creo que ya hay una especie de consenso. Yo he trabajado mucho en sanidad, los bulos son continuos. Yo trabajo mucho... Hay un grupo de escépticos con los que da igual lo que hagas, porque ellos lo creen. Es que yo no creo en la medicina, pues se acabó. Las creencias no se discuten, se sienten. Y hay personas a las que a base de darles argumentos sensatos puede ser que lo acaben pensando. Pero yo creo que nuestro objetivo no tiene que ser evitar
el troll o algo así. Nuestro objetivo es que para la inmensa mayoría de la gente que no son esos, aunque no hagan ruido, llevarles una información correcta, que es con lo que viven. Sí, lo que pasa es que hay muchos jóvenes que estamos viendo con preocupación que están en este tipo de movimientos o de posición ideológica o una gran desconfianza hacia los medios. Débora, en ese sentido, ellos son grandes consumidores de redes sociales y sabemos cómo consumen. Nosotros también lo somos, al final toda la sociedad, pero el impacto rápido, la opinión, un gran peso de la opinión, ¿qué hacer? O por lo menos, ¿qué no hacer? A ver, los jóvenes sí que tienen preocupación, por ejemplo, en tema medioambiental es algo que les preocupa. Honestamente. Sí. Entonces, ¿cómo les llevamos la información para qué hacen con esa pulsión que tienen por ayudar, por hacer cosas, que la canalicen hacia algo positivo? Hay que diferenciar entre a quién le contamos esa información. A un negacionista de estos empedernidos, eso está perdido. O sea, la divulgación no va para esa gente. La divulgación científica va para gente que tiene dudas, que quiere saber más, que es la mayor parte de la gente. Luego se publicó en julio un estudio en Science Advance sobre cómo influye el conocimiento que tengas en tu opinión sobre las cosas, sobre todo sobre temas controvertidos, tipo cambio climático, las vacunas, este tipo de cosas. Y llegaba a una conclusión a la que ya llegaron otros estudios, en cierto modo, que venía a ser que cuando tú crees mucho en el conocimiento que tienes, crees que es un conocimiento poderoso, es más probable que no vayas alineado con el consenso científico. Esto es algo que se conoce, o ya se conocía como el efecto Dunning-Kruger. El problema de saber solo un poco. Cuando sabes solo un poco y crees... Y estás aferrado a esas ideas. Crees que sabes más, ocurre muchas veces un fenómeno. Tú cuando quieres convertir unos datos o una información en conocimiento, tú tienes esos datos, muchos datos, y cómo los unes, eso es transformar información en conocimiento. Cuando una persona tiene datos, pocos datos, algún dato que ni siquiera es real, hace unas conexiones extrañas entre ellos porque no tiene el conocimiento suficiente, ahí es cuando se genera una desinformación en su cabeza. En este estudio en concreto se decía, se repite mucho eso de que la desinformación se combate con información. Sí, pero esto es en el caso de gente que ya está muy abierta o que tiene mucho desconocimiento sobre un tema, porque se va a fiar de alguien que sea más experto que él. Se va a fiar del consenso científico, se va a fiar de un investigador, se va a fiar. Pero ¿qué pasa con esta gente que ya creó su propio conocimiento a través de unos poquitos datos? Pues con esa gente lo que concluía este estudio es que el foco no hay que ponerle en darle más información, porque va a seguir uniéndolos mal, esos puntos. El foco hay que ponerlo en hacerle dudar de la calidad de su información, de que le falta conocimiento y de la calidad del conocimiento que tiene, hacerles dudar. Por ejemplo, yo cuando doy alguna conferencia para gente así más joven sobre temas de medio ambiente, siempre pongo un ejemplo, bueno, a la gente adulta le interesa igual, ¿no? Yo soy de ciencia de materiales, investigo materiales. Y una de las cosas que hacemos en ciencia de materiales es medir el impacto medioambiental de un material. Lo medimos, no opinamos sobre él, medimos las cosas. Y, por ejemplo, si le preguntas a un chaval si utiliza bolsas de plástico, te va a decir, no, bolsas de plástico intento no utilizarlas nunca. Yo voy siempre con mis bolsas de algodón, que son mucho más sostenibles. Y luego le dices, mira, en el laboratorio medimos una cosa que se llama análisis de ciclo de vida, que es la huella ecológica de un material teniendo en cuenta todas las etapas de su vida, desde que se produce hasta el final, si es reciclable, si se recicla. Una bolsa de algodón tiene un impacto ecológico 131 veces mayor que una bolsa de plástico. Claro, ahí ya les rompes su sistema de conocimientos. Ya piensan... Anda, y el mío. Bueno, pero ahí ya dices, voy a cuestionarme mi sistema de creencias y que la información que tengo está incompleta. Y entonces a lo mejor van a empezar a poner en duda otras cuestiones. Entonces hay que trasladarles información cierta, con cierta profundidad, pero explicada así, con un ejemplo sencillo, con una bolsa para ir al supermercado, y escalar la información. Esto ya se habló en otra mesa redonda. Hay que escalarla, hay que comparar las cosas. Porque, por ejemplo, cada uno de nosotros, aproximadamente de media, cada persona utiliza al año 180 bolsas de plástico. Son las cifras del año pasado. Y dices, ostras, 180 bolsas.
Si lo mides en huella de carbono, es la misma huella de carbono que recorrer unos 4 o 5 kilómetros en coche. O sea, hay que darlo todo en su medida. Entonces, cuando compartes esta información es cuando realmente haces clic y dices, voy a poner en duda mi sistema de creencias, voy a empezar a escuchar a los que saben más del tema, a los expertos, a ver qué se habla desde el consenso científico, porque yo no tenía tanta información. Pues ya a forma de titular, que vamos a ir acabando. Estás bien, está animado esto, ¿eh? No podemos un par de minutillos más, ¿eh? Teresa, sobre lo que hablaba Débora también, estos nuevos fenómenos comunicativos, youtubers, streamers, mucha opinión, TikTok, peligros y oportunidades. Peligros ya lo sabemos, pero recuérdanoslo, peligros y oportunidades también desde el punto de vista comunicativo. O sea, yo creo que es discutible que hay gente que prefiere informarse a través de estos medios, estos canales, en los que también los medios tradicionales están. Entonces, pues han decidido o prefieren no optar por la radio, ya no leen periódicos como antes o no ven tanto o no ven el telediario, o dabas tú también cifras de que todavía pues hay mucha gente que se informa por televisión. Entonces, yo creo que es muy importante que la información de ciencia de salud, la información que llamamos One Health, esté ahí, pero también pienso que de la misma forma, o sea, creo que es muy positivo porque nos permite también dar un mensaje de una manera pues quizás más fresca, que la gente interactúe, o sea, creo que tiene cosas muy positivas, pero igual que decía que antes, que en mi opinión, pues no hay que tener miedo a informar de ciencia, tampoco podemos pasar al otro extremo y que cualquier persona hable de estos temas sin conocimiento, porque de esos mensajes que se dan, creo que mucha gente confía en las personas que sigue, porque por eso lo sigue, pues depende que una persona se ponga una mascarilla, quizás se vacune o que coma determinados alimentos o elija una forma de vida. Entonces creo que pues es muy importante que también en esos canales la información se dé intentando el mismo rigor que los medios han intentado siempre. Y por otro lado, si me permitís, no sé si hay tiempo, quería también solamente al hilo de lo que decía Luis de las fuentes que consultábamos y tal, una cosa muy interesante que me ha parecido en la pandemia es que cuando se preguntaba a los científicos, pues a los que sabían o los que más podían saber, que es que a veces no había respuestas. Y eso pues era una cosa chocante porque no solamente nos daba miedo, ¿no?, sino que queríamos respuestas, queríamos saber, y la verdad es que muchas veces ni los propios científicos tenían. Y eso me parece interesante, que la sociedad entienda que las respuestas no surgen así, que no vamos a tener vacunas en cuanto tenemos pues un virus y que para eso hay que investigar y que todo es un proceso. Es muy fácil decir, bueno, hay gente muy lista que está en laboratorios y que responde. Entonces creo que a veces pues quizás hay que conformarnos si es que no hay una respuesta a lo que preguntamos. Pues Luis, ya como titular, tú que conoces, nos decía además Débora, el 70% de quien consume información lo hace a través de la tele. Ahí, en esta era audiovisual, con el gran consumo de vídeo que hay también en las propias redes sociales, hemos visto que en programas más o menos generalistas había grandes picos de audiencia, es verdad, durante la pandemia, pero donde de repente los temas que se trataban eran otros. ¿Qué oportunidad hay ahí? Yo creo que es enorme. Es enorme en dos sentidos. Voy a intentar sintetizar mucho. El primero, porque de la misma manera que nos hemos expuesto, y supongo que aquí todo el mundo ha pasado el virus, o prácticamente todo el mundo, en estos últimos 2-3 años todo el mundo se ha expuesto a la información de calidad en ciencia y salud, que es una experiencia que no necesariamente todos ni todas habíamos tenido. Ahora la hemos tenido. Es una elección a partir de aquí si uno quiere seguir consumiendo más de esto o no. Como consumidor, que es un término que odio, francamente, como ciudadano o ciudadana que elige qué consume, podemos decidir seguir con esto o no. Esto luego reflejará cómo somos, nuestra talla moral o lo que fuere. Esto es una parte. Y luego la otra, por darla de cal o la de arena, nunca recuerdo cuál es el orden, yo creo que desde los tiempos del penny press, Benjamin Day y el siglo XIX, historias inventadas, historias locas para vender, lo que ahora llamamos fake news y desinformación, ha estado siempre. Son indistinguibles de la historia del periodismo. A mí me gustaría adoptar una postura un poquito más estoica y relajarnos todos. Va a haber vídeos virales horribles en TikTok y en Instagram que tendrán muchos views y no pasa nada. Y habrá alguien que decidirá no usar la mascarilla porque ha visto ese vídeo. Está bien. Como decía el poeta Benedetti, la culpa es de uno cuando no enamora.
trabajemos en el otro lado, en el otro plato de la balanza nosotros, ¿no? Con las herramientas de que dispongamos. Y recordemos que la audiencia es muy diversa, que no hay una fórmula, ¿no? Están los del programa especializado y están los de la sexta noche. A todos y a todas estaría bien que les habláramos con información marginalmente mejor que la otra, ¿no? Como te he visto antes buscar el punto optimista de las mesas, hay una cosa que ha surgido buena, que pasó, que yo creo que es positiva durante la pandemia, que se vio en los estudios que la gente que consume la información a través de esa gente que dice, yo no leo periódicos y yo no veo vídeos, oye, ¿y ese podcast que estás siguiendo quién lo ha hecho? ¿Y ese artículo que estás leyendo de dónde ha salido? Es que buscaban más los links, las informaciones que tienen una cabecera de calidad. Es decir, la gente se dio cuenta de que en vez de seguir a Pepito Pérez, a lo mejor era preferible seguir al Mundo, a Telemadrid, a Órbita Laica, al País, a lo que sea. Y sobre los bulos hay una historia que a mí me encanta. Tú has hablado del siglo... Cuando empezó el periodismo, en la Edad Media, cuando en un pueblo había peste, mataban a los judíos. Que aparte de ser un bulo es una salvajada. Porque no tenía nada que ver, ¿no? Eso ha existido siempre. Claro. Y todos seguro que tenemos una vecina que cuando nos hemos acatado... Yo me acuerdo una vez con un orzuelo que me llegó una que tenía que encontrar una llave hueca y metérsela en el culo a un burro y luego ponérmelo en el ojo. En una ciudad como Madrid, ni encuentras llaves de esas porque son de portones, imagínate para pillar un burro y que el burro se deje hacer esas cosas. Pues esa era su receta maravillosa. Bueno. Yo creo que más en alto no se puede terminar. Llaves, burro. Gracias de verdad a los cuatro. Habéis estado a la altura. Estaba yo preocupado porque sois colegas, pero de verdad, gracias. Gracias.